Hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente hoy, en este domingo 11 del tiempo ordinario. La palabra de Dios en este día nos invita a estar atentos a la escucha. Hoy es domingo, celebramos la resurrección, el triunfo de Cristo sobre la muerte y también de alimentarnos de la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida. Vamos a escuchar. El Evangelio de este domingo está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. También decía, el reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerme o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espigas, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza que en el momento de sembrarlo es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderlo. No le hablaba sino era en parábolas, pero a sus propios discípulos le explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Pues hermanos y hermanas, en este domingo escuchamos el Evangelio de San Marcos, donde Jesús, al dirigirse a sus discípulos, a la misma comunidad, explica la palabra de Dios en parábolas para que ellos lo comprendan, para que ellos entiendan sobre el proyecto del reino de Dios que Jesús plantea al hombre, a cada uno de nosotros, para vivir la fe y para vivir como hijos de Dios. Y este texto de San Marcos, primero dice que el reino de Dios, cuando hablamos del reino de Dios, a veces nos cuesta un poquito entender, comprender qué significa el reino de Dios. Y pienso que para que lo comprendamos y podamos meditarlo acerca de este reino, significa este dominio, esta autoridad, esta fuerza que Dios tiene sobre la vida humana, sobre el universo, sobre el cosmos, sobre la sociedad, donde Él es el que puede dirigir el pensamiento, el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice el reino de Dios, ¿sí? La fuerza, el poder que Dios tiene sobre nosotros, dice San Marcos, es como el hombre que siembra el grano en la tierra. Está haciendo referencia al mundo del campo, al mundo rural. Y aquí dice el texto, el hombre siembra la semilla. Y mientras él duerme, el grano brota y crece, sin que sepa cómo crece.
Y empieza a explicar cuando una semilla, al sembrarse en la tierra y hay humedad, la semilla va a reventar y va a empezar a crecer, a desarrollarse lentamente hasta tener pequeñas ramas o hierba, como dice aquí, hasta el momento que va a tener frutos, que es la espiga. Está hablando sobre este proceso de la vida de la fe. Muchas veces nosotros, como cristianos que conocemos a Dios, o como evangelistas o evangelizadores, catequistas o coordinadores de alguna comunidad o de algún movimiento, muchas veces nosotros pensamos que compartiendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios a los demás, queremos que los otros entiendan como yo estoy entendiendo. Y muchas veces no sucede así. Hay un proceso. Por eso, ¿qué dice la parábola? El sembrador tiene que esperar pacientemente que la semilla reviente. Y tiene que también estar consciente que este crecimiento se va a dar. No puede la semilla, al reventarse, no crecer. Creo que este es el punto medular. Si nosotros sembramos amor, si nosotros sembramos paz, si nosotros sembramos devoción a la Eucaristía, amor a Dios, en la familia, los padres en los hijos, nosotros los pastores en los fieles, los coordinadores en las comunidades, no nos debemos de desesperar en qué momento la palabra va a transformar el corazón y la vida de quienes seguimos a Jesús. Si el corazón se dispone, acepta, acoge, porque es la parte más importante, acoge la palabra, tarde o temprano, el corazón será transformado. El corazón será cambiado. La vida será diferente. Pero muchas veces, cuando nosotros ayudamos al otro a acoger la palabra y a vivir esta experiencia de conversión en la vida, hay un problema muy fuerte, que a veces ya no damos este acompañamiento, ya no hay este seguimiento, lo dejamos abandonados y por eso a veces se seca la semilla, se ahoga la semilla, lo que dice San Mateo, porque no hay un proceso de acompañamiento, de crecimiento y desarrollo para que luego quienes hayan escuchado la palabra puedan dar frutos. Y lo mismo a lo mejor nosotros nos ha pasado, que quienes nos animaron, nos invitaron a seguir la vida de la fe, ahora se han alejado de Dios. Y a veces hay ese desaliento. La parábola nos invita a ser fecundos. Y lo mismo dice la segunda parábola. ¿Cómo compararé este reino de Dios? ¿Cómo lo explicaré? Y aquí habla sobre el grano de mostaza.
que en el momento de sembrarlo es el más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. ¿Cuánto bien, según la parábola, hace una semilla cuando crece? Es frondoso. Ahí se anidan. Ahí se resguardan las aves. Y esto creo que es la iglesia. Esto es cada uno de nosotros. Que si nosotros somos, a veces decimos, soy un cristiano insignificante, indigno para Dios. Y a veces es preocupante cuando una persona fiel que se acerca a la Eucaristía y dice, yo soy indigna, no puedo recibir a Jesús en las manos. A veces hasta puede resultar triste el gran valor que implica a Cristo ser tomado en nuestra vida. A veces como que nos falta valorarnos, reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida y qué tanto bien podemos hacer por los demás. Esos nidos que se construyen sobre este árbol frondoso es la acogida que nosotros como cristianos tenemos que hacer hacia los demás. Es lo que el Papa Francisco en su pontificado nos ha insistido: una iglesia acogedora, una iglesia que esté abierta al amor, a la misericordia, a la compasión, una iglesia que decía el Papa Benedicto, que se reconozca que está herida, que está enferma, que está frágil, pero que avanza hacia el encuentro de Dios. Por eso, hermanos, en este domingo les invito a seguir profundizando este texto de San Marcos. Dice San Marcos que Jesús todo lo decía en parábolas y a sus discípulos los explicaba para que lo pudieran entender. De la misma manera pidamos la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender su palabra y podamos vivir el Evangelio y también podamos comunicarlo a los demás, pero de manera especial con nuestro testimonio, con nuestra vida. Hagamos oración. Señor Jesús, en este domingo, que la semilla de tu palabra que se siembra en nuestros corazones sean fecundos, que revienten, que crezcan, que sepamos que existimos en el mundo y estamos en el mundo para producir frutos, para buscar nuestra salvación y la salvación de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, abrirnos a tu amor, abrirnos a la verdad y buscar nuestra salvación. Y a ti, Virgen María, cúbrenos con tu manto, cuídanos, protégenos, acércanos cada vez más hacia tu Hijo Jesús. Bendito seas. Bendiciones para todos en este domingo.